Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días en cualquier hora que te encuentres allá en tu país, en tu lugar. Aquí está tu profesor de inglés, Alberto Pérez, dispuesto a ayudarte en la siguiente temática del inglés, ¿ok? Por tu canal English Passion, que está para ayudarte, para apoyarte en todo lo que se refiere a tu aprendizaje del inglés. Y hoy les tengo, señores y señoras, lo que es comparative and superlative adjective. ¿Ok? Adjetivos comparativos y superlativos. Previamente, creo que les había comentado lo que es un adjetivo. Un adjetivo lo que es precisamente una palabra que te describe, ¿ok? Te caracteriza a un sustantivo. Entonces aquí lo vamos a ver en su forma comparativa y en su forma superlativa. Vamos a usar justamente en los comparativos los adjetivos para comparar dos cosas, dos animales o dos personas. ¿Ok? Let's do it right now. Vamos a comenzarlo justo ahora. El tema en el cual voy a encuadrar este contenido será cerca de cities and means of transport. Cities and means of transport. ¿Ok? Ciudades y medios de transporte. Okay, let's start. Comparative adjective. Adjetivo comparativo. We use comparative adjective to compare two things or persons. Okay, se utilizan para comparar dos cosas o personas. How to change an adjective into a comparative. Cómo cambiar o cómo convertir un adjetivo a comparativo. General rules. Short adjective. When you have a short adjective, it means one or two syllables, and you're gonna say the adjective, and after that you're gonna add er. Okay, cuando tengas la primera regla, trata de que cuando sea un adjetivo corto, es decir, de una o dos sílabas, vas a usar el adjetivo y luego le vas a agregar er al final. Okay, en tal sentido diría, for example, tall, que sería alto. Con er al final sería taller, sería más alto. Tenemos también otra regla que sería long adjective. Long adjective means that it has three syllables or more. Okay, los adjetivos largos serían los que tienen tres sílabas o más. ¿Cómo hacemos con los que tienen tres sílabas o más? Vamos a colocar o a hablar, a pronunciar el more antes del adjetivo, y pues después del more tendremos el adjetivo tal cual. No le vamos a agregar er ya, sino que la palabra o el sufijo er sería convertido en more. Entonces ahí diría la palabra más en español. ¿Ok? Special one syllable comparative adjective. ¿Ok? Comparativos de una sola sílaba. We duplicate the final consonant, those that ends vowel plus consonant. Se duplica la consonante final cuando terminan vocal más consonante. For example, big, bigger, fat, fatter, hot, hotter. Cuando tengan, señoras o jóvenes, que tengan acá el adjetivo que tenga vocal más consonante al final, ¿ok? Vocal, consonante al final en las últimas dos letras, ustedes van a duplicar esa última consonante y van a agregar la er. De eso trata esta regla. Repito, van a duplicar la última consonante cuando se les presente en el adjetivo una vocal más una consonante. Entonces tenemos por acá, como lo pueden ver, big, grande, bigger, más grande, fat, gordo, fatter, más gordo, hot, caliente, hotter, más caliente. Cuando terminen en el adjetivo, simplemente le van a agregar R, ¿ok? R. Porque si justamente ya tienen la E, solo le van a agregar R. Si el adjetivo termina en E, solo se le agrega R. Okay. Example: late, later, brave, braver, rude, ruder. Okay, only that.
Special two syllables, comparative adjective. Excepciones, adjetivos comparativos de 2 sílabas. Número 1. Those that end y, we change y to I and add er. Aquellos que terminen en y, se le va a cambiar la y por la i latina y vamos a agregar er. ¿Ok? For example, happy, it transforms or it is transformed and happier, easy, easier, early, earlier. ¿Ok? Como pueden ver, termina en y, cambiamos la y por la i latina, más se le agrega er al final. ¿Ok? Así de sencillo. Number 2, we can use more or add er. Podemos usar entonces el more o agregar er al final. Examples: mother, more modern o moderner. ¿Ok? Más moderno que. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos acerca de ciertos adjetivos que tú puedes usarlo con el more, como también agregarle er al final. ¿Ok? Good. Quiet, more quiet, quieter. Simple, more simple, simpler. Narrow, more narrow, narrower. Okay, that's it. Irregular comparative. Comparativos irregulares. ¿Qué quiere decir esta palabra irregulares? Que su forma de escritura y obviamente de pronunciación cambia por completo, no tiene una regla que aplicar, simplemente cambia, hay que memorizarlo, pero como les dije previamente acerca de la memorización, no se trata de una simple memorización, se trata de ponerlo en práctica. Cuando tú pones en práctica aquello que estás aprendiendo, lo estás aplicando, y si lo estás aplicando, le estás transmitiendo a tu cerebro que es importante para ti. ¿Okay? De esta manera queda recalcado, tatuado en tu mente, ¿okay? y a la hora de utilizarlo en un contexto apropiado, idóneo, te va a salir, ¿ok? Good, confía en ello. For example, we have good, you can say better, ¿ok? O better, good, que significa bien o bueno, better o better, que significa mejor. Entonces, better than, mejor que. Bad, cambia a worse. Bad, cambia a worse. Worse than, malo, era bad, pasa a worse, que sería peor que, con than. Far, farther, o further, ¿ok? Far, que es lejos, further, más lejos que, ¿ok? Vamos a usar también el comparativo, ¿ok? Para lo siguiente. The use of than in sentences only. Uso de than en oraciones significa que, como ya les dije, pero no es el mismo que de what para preguntar. Existen 3 tipos de que en inglés. Está el that, ¿ok? Que ya es un relative pronoun, pronombre relativo. Tenemos el what, que es para preguntas, y también tenemos el than, que es exclusivamente para comparativos, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta eso, que ciertas palabras en inglés pueden ser utilizadas en diferentes contextos diferentes, ¿ok? Pueden tener el mismo significado en español, pero pertenecen a otro contexto diferente. Bien, examples. Let's look that. Number 1. Yaracuy is smaller than Barquisimeto. Yaracuy es más pequeña que Barquisimeto. Barquisimeto is more important than Yaracuy. Barquisimeto es más importante que Yaracuy. Fíjense acá que small significa, simplemente small significa pequeño, pero cuando le agrego er significa más pequeño, sería smaller. ¿Por qué le apliqué la regla de simplemente la R? Porque es una sola sílaba, small, ¿ok? Y aplicamos esa regla. En la número 2 podemos ver que el adjetivo tiene 3 sílabas. Important, important. So, Barquisimeto is more important than Yaracuy. Agregamos el more, o lo pronunciamos antes del adjetivo. El adjetivo queda tal cual, pero con el more entonces ya estamos añadiendo ese significado de más, ¿ok? Y por supuesto, en todo comparativo va a ir la palabra than, que significa que.
Vamos con comparative. Okay. It is used between the two nouns compared. El than es usado entre los dos sustantivos comparados. Examples. The train is cheaper than the plane. The train is cheaper than the plane. You can see than, the word than, in here, in the middle of these two nouns. Okay. Pueden ver acá el than en el medio o entre los dos sustantivos que están en letra roja, ¿ok? Así como ya lo decía en la definición. El tren es más barato que el avión. Number 2, the plane is more expensive than the train. The plane is more expensive than the train. El avión es más caro que el tren, ¿ok? Pueden ver, pueden observar como expensive, 3 syllables, 3 sílabas, entonces agregamos lo del more. Y el than como se encuentra ubicado entre el plane y el train, que son los dos sustantivos. Una vez ya vistos los comparativos, vamos con los superlativos. We use superlative adjective, okay, to compare one thing, person to the rest, okay. Vamos a usar los superlativos para comparar una cosa, una persona, un objeto, pero con respecto al resto, que se va a colocar sobre el resto. Entonces veamos, superlative adjectives are formed following the same rules as comparative adjectives. Aquí lo que trata es que los adjetivos se convierten en superlativos, pero siguiendo las mismas reglas que los adjetivos comparativos. Esta es la parte fácil, la parte sencilla, la buena noticia, que vamos a utilizar las mismas reglas, pero le vamos a modificar ciertos detalles. Veamos. En special one syllable, superlative adjective, we duplicate the final consonant. Those that ends vowel and plus consonant, Se va a duplicar la consonante final cuando termine la vocal más consonante, que ya lo habíamos visto en los comparativos. Por ejemplo, big, biggest. La diferencia entre comparativo y superlativo es que en el comparativo era ER, se le agregaba ER al final, mientras que en los superlativos tenemos que el sufijo será EST, la terminación será EST. ¿Y qué dirá? El más grande, ¿ok? Si big es grande, con biggest es el más grande. Otra cosa que hay que agregar es que se le va a colocar, o vamos a pronunciar, el THE, es decir, el artículo de antes del adjetivo, ¿ok? En todas las oraciones, en todas las reglas de superlativo, vamos a colocar el de, el THE, ¿ok? El artículo de. Entonces sería the biggest, the fastest, o the fattest, sorry, and the hottest, ¿ok? Se le agrega EST, previamente el adjetivo, el THE, ¿ok? Si el adjetivo termina en E, solamente vamos a agregar EST, ¿ok? EST. Muy bien. Example. Late, the latest. Brave, the bravest. Rude, the rudest, ¿ok? Entonces ahí diría tarde, el más tarde. Valiente, el más valiente. Rude, rudo, el más rudo. Ok, special, 2 syllables, superlative adjective. Aquí tenemos excepciones de adjetivos superlativos de 2 sílabas. Those that end en Y, we change Y to I, and add EST. Los que terminen con Y se cambia por la I latina y se le agrega EST. Fíjense que es la misma regla, pero con excepción de que no va a ser R que le vamos a agregar, sino EST. Veamos algunos ejemplos. Examples. Happy, the happiest. The happiest, para decir que el más feliz. Easy, the easiest. Si easy es fácil, easy, the easiest es el más fácil o lo más fácil. Early, the earliest. Early, temprano, the earliest, lo más temprano o el más temprano. Number 2, we can use most or add EST
podemos utilizar el most o agregar st al final. Entonces fíjense, estos son los ejemplos que podemos utilizar ambas posibilidades, pero una a la vez, por supuesto. Modern, most modern, modernest, ok. Quiet, most quiet, quietest o the quietest. Entonces, en vez de more, que era en el comparativo, aquí vamos a utilizar lo que es el most, que significa el más. The most, el más, la más, lo más. Ok. Bien, vamos con lo siguiente. Irregular superlative adjective. Adjetivos superlativos irregulares. They completely change its form. Ellos completamente cambian su forma de escritura, como pasa en el comparativo. Recuerden que como cambian por completo, son irregulares, no va a ser el mismo en comparativo que en superlativo. Fíjense los adjetivos good, cambia best. Recuerde que siempre se va a colocar o a decir el artículo antes, entonces sería the best, el mejor. Bad, worst, malo, el peor. Ok. Far, farthest, o the farthest, or the furthest. Ok. De lejos a lo más lejos, o al más lejos, o la más lejos. Depende de qué sustantivo estamos hablando a la hora de traducir, por supuesto, a nuestro español. Use of superlative adjective. El uso de los superlativos adjetivos o adjetivos superlativos. We use the, que era lo que decía antes, acerca del artículo, after the main verb and before the superlative. Se va a utilizar lo que es el artículo de, el artículo determinado, después del verbo principal y antes del superlativo, ¿okay? Del adjetivo superlativo. Let's see an example. Mérida is the most beautiful city in Venezuela. Mérida is the most beautiful city in Venezuela. Mérida es la ciudad más hermosa en Venezuela. ¿Ok? Entonces podemos ver acá, ¿por qué coloqué el most? Porque fíjense que beautiful o beautiful es una palabra de beautiful, de 3 syllables, ¿ok? De 3 sílabas. Por lo tanto, uso el adverbio most, con por supuesto su artículo antecediéndolo, the most. Ok, vamos aquí a ver how to make questions, cómo hacer preguntas. We use the interrogative pronoun which, ok, vamos a usar el interrogativo cuál, el pronombre interrogativo cuál, como para hacer este tipo de preguntas. Let's see the examples. Vamos a ver los ejemplos. Which bus is faster? The east bus is faster than the west one. ¿Qué bus es más rápido? El bus del este es más rápido que el bus del oeste, ¿ok? O que el del oeste. Utilizamos el one aquí para sustituir el bus, ¿ok? No volverlo a pronunciar o a decir, ¿ok? Next question. Which is the biggest city in this area? ¿Cuál es la ciudad más grande en esta área? Barquisimeto is the biggest city in this area. Barquisimeto es la... Bien, amigos, entonces aquí tienen lo que es los comparativos, los adjetivos comparativos y los superlativos.